Por lo poco que yo sé, estimado público, por ejemplo, leyendo al gran compilador de la filosofía andina, Joseph Esterman, él y yo vamos a dar una conferencia sobre esta temática el día jueves a las 17 horas en el local de la ICEAT, en la calle Azpiazu, aquí a pocas cuadras. ¿A qué hora? A las 17, a las 5 de la tarde, vamos a hablar sobre esa temática. Como eso está organizado por una institución religiosa, no quiero criticar, pero la logística no es el fuerte de esa institución. Hay varias versiones diferentes sobre ahora, quién habla primero, o si vamos a hablar todos al unísono, no sé. Uno de los textos es absolutamente confuso. No sé si va a ser más bien un coro. Que podría ser, ¿por qué no? Sí, no sé, estimado público, pero vamos a hablar justamente sobre esta temática. La filosofía y la teología andina no hace problema con riqueza o pobreza. Mejor dicho, no se dediquese al tema. Se da a entender que la solidaridad entre los comunarios, la vida armónica con la naturaleza son los dos pilares de una ética andina. Pero no hay ninguna, digamos, clara manifestación contraria a la posesión de riquezas. Entonces, tengo entendido, me puedo ahí equivocar porque conozco muy poco, pero tengo entendido que las grandes religiones orientales, el taoísmo, el budismo, el shintoísmo, el confucianismo y unas pequeñas más por ahí, tampoco hacen gran problema de eso. Es la filosofía sobre todo, tampoco el Islam, es la filosofía sobre todo occidental, derivada del judaísmo, la que cree que ser está contrapuesto a tener, que la buena gente, como yo por ejemplo, es la gente pobre, modesta, etc. O sea, la gente que no acumula, la gente que no muestra codicia. Cuando yo mismo digo en la vida práctica un poco de codicia no está mal para sobrevivir en este mundo. Entonces, esa pregunta, por ejemplo, como usted la ha formulado, si Jesucristo era pobre, ¿tiene la iglesia que ser pobre? Es realmente una pregunta filosófica de primer grado, porque nos da a entender lo siguiente: si el fundador de una iglesia o de una comunidad fue pobre personalmente y tiene algunas expresiones contra la riqueza, no hay duda, Jesucristo no veía bien a los ricos. Al rico de Pulón le dice: vende tus bienes y reparte el producto entre los pobres, o sea, renuncia a la riqueza como una primera etapa para alcanzar el reino de los cielos, para alcanzar la santidad, ¿no es cierto? Clarísimamente. Entonces, esa religión realmente ha puesto a la riqueza bajo el signo de lo posiblemente negativo. En todo caso, no ha puesto a la riqueza como lo positivo. Y entonces la pregunta es que obviamente la institución que promueve esa religión tampoco tiene que, por lo menos de boca para afuera, que hablar bien de la riqueza. Ahora, la iglesia, todos nosotros sabemos, sobre todo la católica, que ha mostrado unas habilidades materiales muy notables que yo quiero defender. La Iglesia Católica, estimado público, se ha convertido en una institución muy rica. Tal vez ahora que hay las grandes fortunas derivadas de la industria y del comercio, como Gates o cosas así, el poder económico de la Iglesia no sobresale como en siglos anteriores. Pero yo quiero también defender esa parte material de la Iglesia pensando en los artistas. ¿Qué hubiera sido, estimado público, de la evolución del arte sin Miguel Ángel, Rafael, Perugino, Botticelli, Bramante, etcétera? O sea, los grandes artistas que han sido espléndidamente pagados por la Iglesia Católica. ¿Qué hubiera sido de nuestro mundo, por ejemplo, aquí en el campo de la filosofía?
¿Qué hubiera sido de la estética si no hubiéramos tenido a esos grandes artistas del Renacimiento? ¿No es cierto que por lo menos el mundo sería más pobre sin las obras de Rafael, Miguel Ángel, etcétera, etcétera? Entonces yo mismo me digo, no está mal que la Iglesia haya tenido dinero y lo haya utilizado en la construcción de grandes edificios, en el pago de artistas, en la acumulación de obras de arte y de oro, porque eso nos da motivos de placer estético filosófico y también nos da motivos de crítica. No tendríamos mucho que criticar si la Iglesia hubiera sido una cosa fantástica, una institución bondadosísima como el Ejército de Salvación o cosas así. Hubiera sido aburridísimo, estimado público. No hubieran habido los problemas que nos obligan a pensar más agudamente. Y no hubieran habido naturalmente esa enorme profusión del arte ya en la Edad Media y muy claramente en el Renacimiento, de manos naturalmente de pontífices que no eran muy dignos. Alejandro VI con su hijo César Borgia tratando de conquistar territorios, Julio II gastando enormidades en favor de la Capilla Sixtina y de construcciones. El mundo sería muy pobre sin eso. Entonces, la pregunta que usted hace es una pregunta estrictamente filosófica. ¿Es la riqueza en todo sentido y en todos los órdenes algo negativo? Yo le digo a usted, no es. No sé qué opina usted. Me parece que habría que decir, o sea, del universo de datos que nos presenta, sí, digamos, la Iglesia Católica, por ejemplo, la doble moral, por ejemplo, no se contempla. Por ejemplo, sé que la Iglesia Católica, por datos buscados en internet, es una de las socias bueno, ella defiende la vida, sí, toda cosa, pero a la vez es socia mayoritaria, me parece, o de algún dado, de un arma muy famosa, que es la vereta, que sirve para matar o para defenderse, dependiendo del punto de vista que uno le dé. Pero también hay curas, o bueno, obispos, no sé, que tienen dineros puestos en condones, o sea, en fábricas de condones, me refiero, ¿no? Entonces, esa riqueza entonces se puede justificar como positiva, dependiendo a cuál lado va a sostener la Iglesia misma. Sí, yo quiero obviamente provocar a ustedes. Mi intención es estrictamente lúdico-provocativa. Señor, ¿qué opina usted si no hubiera habido los grandes papas del Renacimiento y ese fomento de la Iglesia a las grandes construcciones como la Basílica de San Pedro, que causaron por lo menos parcialmente la Reforma Protestante? Porque ustedes saben que ha pasado. Lutero, estimado público, un monje alemán que tomaba como buen alemán demasiado en serio la letra muerta. Cuando él fue a Roma la primera vez, pensando encontrar a un santo padre bondadoso que iba a repartir su sabiduría gratuitamente y que iba a iluminar a este pobre monje que venía, además en esa época Alemania era muy pobre, etc. Él se encuentra con una corte, la más brillante de Europa, por ejemplo, entre otras cosas, la corte papal tenía un ballet y una ópera estables, y era privilegio de los cardenales elegir a las chicas del ballet. Entonces, para un monje que cree en el mensaje evangélico, que cree en la nobleza de la pobreza, etcétera, como era Lutero, ver eso, ver el ballet papal y otras cositas por el estilo, ver esa magnificencia del arte, le pareció que era un engaño, una traición a los principios de la Iglesia. Pero yo, para provocar a ustedes y sobre todo a usted, le digo, ¿qué hubiera pasado si la Iglesia hubiera sido realmente monacal de principio a fin? Si no hubiera construido edificios, si no hubiera contratado nunca artistas, ¿no es cierto que nuestro mundo sería muy pobre? Lo digo como provocación. Me parece que no variaría mucho, me parece.
por el hecho de que el origen que tiene la Iglesia Católica con Constantino, que supuestamente, digamos, ya han llegado los cristianos, los primeros cristianos post-Cristo, a lo que era Roma. Entonces, lo que él ha visto como algo peligroso políticamente, lo ha asumido como algo teóricamente, políticamente, para asumir más el poder. Qué casualidad que se sueña que es una cruz que lo guía a la victoria, por ejemplo. ¿Y si ha sido verdad? Bueno, uno puede inventar un sueño, digamos. Claro, ha sido un sueño inventado, claramente, Claro. pero ha sido muy bien pensado. Claro, políticamente, pero no, esa religión, supuestamente creo que es el primer papa en todo caso, ¿no? Éticamente y moralmente, digamos, no tiene mucho que enseñarnos. Discriminar a otras para personas, Claro. a otras religiones, o enseñarnos finalmente, porque al final, ¿qué reemplazan sus santos? No sé, ¿cómo se llama? San Juan, por ejemplo. Sí. Reemplazan a sus anteriores dioses solamente. Simplemente es la transposición de eso. No, es una transposición muy bien hecha. Claro, obviamente, Muy bien. porque hay que rescatar esto y lo otro Sí, sí. para mostrarlo como algo nuevo. Sí, sí, sí. Pero si tiene una base falsa, ¿cómo se puede presentar como una cosa práctica como verdadera, digamos? Ahí está, me parece que... Claro, pero todo eso nos incita a nosotros, pobres filósofos, nos incita a pensar en esos problemas. Si no tuviéramos esos problemas, no habríamos tenido temas de reflexión. Y probablemente la gran filosofía medieval, que es una filosofía en gran parte sobre problemas morales, no habría existido. Nosotros mismos, yo creo, vivimos, por lo menos en parte, para ver belleza. Y una institución como la Iglesia, que fomenta la belleza sin preocupar mucho sobre el contenido, yo creo que ha sido una acción muy buena. Por ejemplo, la idea de Miguel Ángel de pintar figuras desnudas en la Capilla Sixtina y que el Papa no se atreva ni a juzgarlo ni a prohibirlo. Yo creo que es una muestra de que que la Iglesia se dio cuenta del valor independiente de la estética y que por suerte eso se ha mantenido hasta ahora. Es decir, yo quiero defender a la Iglesia, estimado público, desde un punto de vista estrictamente pedagógico-filosófico. Pedagógico ¿por qué? Porque nos da motivos de reflexión. La vida sería mucho más pobre sin. Sí, perdón. ¿Quería decir algo? Sí, quería decir, desde mi punto de vista, ¿no? Sobre la religión cristiana, creo que es un poco difícil de defender porque gracias a los papas, a la Iglesia Católica y a los 13 siglos que prácticamente mantuvieron en tinieblas a la humanidad o a la Europa, se podría decir, a la Europa pensante de ese momento, Sí. no sería más bien un problema, o sea, es un problema que esa iglesia haya retrasado en la medicina, la ciencia durante más de 3 siglos y tal vez también a la misma filosofía la retrasó casi 13 siglos. Claro, también tiene el otro aspecto, estimado público, los 1000 años, los 10 siglos de la Edad Media han sido realmente una catástrofe para la humanidad, eso yo admito sin problemas. Y la Iglesia Católica es uno de los responsables, junto también con ese sistema feudal que se estableció en Europa después de la caída del Imperio Romano. No hay duda, en eso tiene usted totalmente razón. Pero como toda obra humana, también la obra de la Iglesia es una obra, digamos, diferenciada, con muchas facetas. En el curso de esos 1000 años de la Edad Media, la Iglesia también fomentó en parte el saber. Por ejemplo, cuando los germanos conquistaron el Imperio Romano, se dedicaron obviamente a saquear, quemar, matar. Hubo un descenso enorme de la población. Ciudades como Roma, que en la época del Imperio Romano tenía más de 1 millón de habitantes, en los primeros siglos de la Edad Media, los siglos más turbios, o sea, del sexto al décimo, la población de la ciudad de Roma bajó a 10.000 habitantes.
Eso se sabe por los impuestos. Entonces, realmente ha sido un bajón en todo sentido, un descenso que ha tenido la cultura, las técnicas, la ciencia, todo. Eso no hay duda. Pero yo creo que la Iglesia ha tenido siempre una visión, digamos, algo plural. Ha habido siempre personajes importantes en la Iglesia que han fomentado el desarrollo, dentro de límites, han fomentado el desarrollo del pensamiento. Por ejemplo, tomemos simplemente al más grande de los pensadores de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino. Él nunca fue censurado por el Papa o prohibido de que diga algo, y es un pensador, por ejemplo, en términos de la democracia y demás, un pensador relativamente progresista, ¿no? Además, la idea esa de que la fe tiene que estar sustentada en la razón, que no tiene que estar nunca contra la razón, esa es una idea muy diferente, por ejemplo, al ámbito islámico y al budista. Yo creo que en eso es un cierto avance. Es decir, lo que yo le quiero decir a ustedes es una cosa muy simple. La labor de la Iglesia Católica, como toda gran institución que dura mucho, es una labor polifacética, o sea, con muchas caras, que es difícil de ser reducida a un solo juicio sumario. Lo que yo simplemente quiero aquí en este curso, estimado público, es una cosa que esa sí la ha dicho Adorno: hay que evitar juicios sumarios, o sea, juicios que engloben a todo, porque esos juicios son generalmente equivocados. Él era partidario de volver, como Husserl, volver, estimado público, a las cosas concretas, al estudio de problemas específicos, cosa que nunca hizo, ¿no? Pero por lo menos lo propuso. Sí. Esas son las típicas incongruencias. O por ejemplo, tomen ustedes la vida de Habermas, ¿no? Una vida extremadamente interesante y rica. Además es el que más ha vivido, sigue vivo y extremadamente activo a los 90 años. Y sin embargo, el estimado público, que ha publicado tantísimo sobre filosofía política, nunca ha publicado un artículo sobre asuntos concretos de la vida política alemana, ¿no? Siempre son cosas muy generales las que él ha dejado por escrito, muy generales, que no hubiera podido decir cualquier otra persona. Entonces tenemos aquí, y tal vez con eso podemos prácticamente terminar este curso, mostrando a ustedes que la Escuela de Frankfurt ha hecho aportes muy interesantes a la cultura. Por ejemplo, la inclusión del psicoanálisis a la teoría social, me parece una idea muy interesante, o la crítica a la industria de la conciencia que permeó Adorno muy tempranamente, son realmente, yo creo, aportes valiosos a la cultura en general. Pero como toda filosofía, todo gran sistema de pensamiento, estimado público, está lleno también de contradicciones, está lleno de falsos comienzos, de desarrollos que no llevan a ninguna parte. Como toda obra tiene sus lados, digamos, altamente criticables. Pero en todo caso se trata de un aporte interesante en el siglo XX a la cultura general, que yo creo que es valioso el haberlo estudiado. Con eso, estimado público, terminaríamos este curso, que yo siempre lo llamo modesto, porque es ha sido de carácter introductorio, y lo que yo he querido durante todo el curso, por eso digo que es una tendencia pedagógico-filosófica, es provocar a ustedes a pensar por cuenta propia, a imaginarse lo contrario de lo que uno piensa, que a veces es lo mejor, es decir, uno siempre de origen tiene ideas preformadas, uno siempre comparte los prejuicios del entorno donde uno ha crecido, eso todos los humanos lo hacemos, pero esta escuela nos ayuda también a sobreponernos a nuestros propios prejuicios. Termino, estimado público, con una gran frase de Habermas que tiene que ver con esta crítica
a las tendencias actuales postmodernistas tan populares que hablan, por ejemplo, del lugar de enunciación, del contexto de origen, que no se puede nunca superar, que uno siempre habla desde un contexto y desde un interés específico, Habermas ha demostrado que si esto fuese verdad estaríamos en la época de las cavernas, o sea, seguiríamos pensando y actuando dentro del contexto de origen y nunca nos habríamos sobrepuesto a eso. Lo bueno del pensamiento y del ser humano en general es que podemos sobreponernos al contexto de origen, podemos sobreponernos, o sea, ponernos por encima y aparte de los prejuicios del sentido común de una época, podemos superar las ideas que nos han dado nuestros mayores, y esa es una de las labores de la filosofía. La próxima sesión, estimado público, como les dije, va a ser una visión de imágenes, porque hay algunos puntos de esta teoría que son difícilmente explicables sin mostrarles, por ejemplo, las representaciones materiales de qué es lo que Marcuse y Adorno han explicado en su teoría estética. Entonces, si todo va bien, va a ser una sesión dedicada a imágenes. Los que quieran una calificación, estimado público, por favor, entregar su trabajo lo más tardar hasta el próximo martes 27 de noviembre. Les agradezco mucho por su atención.